Qué gusto de reencontrarnos en este espacio del sabor y del saber. Estamos muy, pero muy contentos porque nos acompaña hoy Joaquín Díez-Canedo Flores, el director del Fondo de Cultura Económica, la editorial más importante de habla castellana. Un hombre culto, sensible, que sabe todo lo que se debe saber sobre el libro, su distribución y consumo. Asimismo, contamos con tan especial participación de Alejandro Ordorica. Así es que empecemos, que la mesa ya está servida. De inteligencia inquieta, creadora y mesurada a un tiempo, Joaquín Díez-Canedo Flores es desde hace tiempo uno de los grandes editores mexicanos. Sin exageración puede decirse que nació entre libros. Es nieto del ilustre editor y escritor Enrique Díez-Canedo, uno de los sobresalientes españoles republicanos que se establecieron en México a raíz de la Guerra Civil, e hijo de Joaquín Díez-Canedo, excepcional impulsor de la industria editorial y de la literatura mexicana, desde el Fondo de Cultura Económica, donde trabajó durante varios años, y desde la casa editora que fundó, Joaquín Mortis. No podría conocerse la historia del libro en México desde comienzos de la segunda mitad del siglo pasado sin valorar las grandes aportaciones que a ella hizo don Joaquín. Su hijo Joaquín ha seguido con imaginación, perseverancia, amor y sabiduría estos pasos. Lo hizo en la propia editorial Joaquín Mortis y luego fundamentalmente en el mismo Fondo de Cultura Económica, la empresa editorial de mayor importancia y prestigio en lengua española. Allí ocupa ahora Joaquín Díez-Canedo Flores la dirección general, a la que le ha dado un especial dinamismo para mantener al fondo en la vanguardia, fiel a su tradición y plenamente acorde también con el ritmo de nuestros tiempos, con la compleja actualidad global. Hombre de profunda cultura, Joaquín Díez-Canedo Flores estudió física en la UNAM y realizó estudios de posgrado en el Reino Unido. Su curiosidad, estimulada en su ambiente familiar y en el contacto inmediato con diversos círculos intelectuales, lo convirtió en un hombre de letras y de libros, que hace y que promueve incansablemente, con amor a las palabras, a los libros mismos y al país. Amigas, amigos, estamos muy contentos porque nos acompaña uno de los hombres claves de la cultura de México de hoy día, pues dirige una de las editoriales más importantes en su género, que se trata nada menos que del Fondo de Cultura Económica, y que es importantísima en México y en Hispanoamérica. Sí, estamos con Joaquín Díez-Canedo Flores, que hay que recalcar el Flores, ¿verdad? Pues porque como Joaquín Díez-Canedo en realidad era mi padre, ¿no? Así Entonces, es. pues yo me pongo el Flores para que antes no porque mi pobre padre murió hace ya algunos años. No, pero un hombre con quien además conocí y traté muchísimo en casa de Ali Chumacero, así es que nuestra amistad es añeja. Bienvenido al Sabor del Saber. Muchas gracias, Marta. Joaquín, es un gusto, y mira que tienes un reto en este país en donde se lee poco, ¿verdad? Pero pues estamos muy contentos porque nos vas a platicar del Fondo de Cultura Económica, que no se trata de que este sea el nombre porque son libros económicos, que sí lo son, pero además porque en un principio eran libros de economía, ¿verdad? Así es. El Fondo de Cultura empezó con la historia es larga, pero básicamente tratando de que los estudiantes de la carrera de economía que recién se había fundado como escuela en el 34, tuvieran libros de los clásicos que no estaban traducidos al español. Y ese fue el primer intento de Daniel Cosío. Lo trató de hacer con editoriales españolas, le dijeron que no. Y entonces llegó aquí, juntó a algunos amigos, juntaron un dinero, hicieron un fondo, por eso se llama fondo, y se empezaron por traducir libros de economía. Fue una idea tan buena que luego se extendió pues, a otras áreas de las ciencias sociales, a las humanidades, y ya se fue allí, digamos, ampliando el campo de las publicaciones del fondo hasta ser lo que es hoy día, ¿no? Que es pues ya todo un universo, porque tiene además otras filiales, ¿no? ¿Es así? Sí, por el lado, digamos, de su presencia en fuera del país, que en el país también es muy importante, tenemos 9 filiales, 7 en países de América Latina, más España y Estados Unidos. Y entonces a través de estas, muchas de las cuales tienen su propia actividad editorial, pues lo que tratamos es de que estén presentes los libros que publica el fondo, los autores mexicanos que se leen fuera del país, ¿no?
¿Y cuál fue tu primera lectura? A mí tengo curiosidad. Pues mira, recuerdo algunos libros como incidentales. Me acuerdo mucho de uno que se llamaba Curro y Pili van de pesca. Mira. Que eran unos niños que subían a un barco y iban a pescar. Hay una dorada. Un libro muy bobo. Y había otro que era de barcos, que decía, la primera vez era, mirad, mirad, un buque grande que viene por el mar. Y era un libro ilustrado para niños, ¿no? Pero me acuerdo mucho de eso. Y luego relaciono mucho mis lecturas de niño con enfermedades, fíjate, porque, claro, yo en mi casa tenía muchos libros. Mi papá, después, más o menos al tiempo que puso Joaquín Mortiz, puso con algunos amigos una distribuidora y traían libros de la editorial Juventud, la que publicaba los Tintín, por ejemplo, que me encantaba Tintín, pero publicaba también una serie de clásicos de la literatura, digamos, de aventuras, ¿no? Julio Verne, Herman Melville, Daniel Defoe, y luego unos autores muy raros que escribían, por ejemplo, de aventuras en el África entre los pigmeos, o de carreras en avión alrededor del mundo, pero autores de los 20, no vais a pensar que otros. Y entonces, en alguna enfermedad que estaba yo ahí encerrado, sin nada que hacer, en sarampión, alguna cosa así, a los 7, 8 años, empecé a agarrar esos libros y ahí empecé a leer, fíjate, unos libros preciosos con unas viñetas magníficas. ¿Y no los has reimpreso? Pues fíjate que no, porque no corresponde mucho con lo del fondo, ¿no? Y Pero no, sí no es como ya se lee ahora. ¿No? Los libros son realmente prodigiosos. Estos ilustradores que eran viñetistas, solo son viñetas en negro, eran unos grandes dibujantes. Y luego estaban alternados cada 4 o 5 pliegos con una ilustración en color, en acuarela, con un papelito cebolla, realmente. Ay, sí, que siempre estaba viendo cuánto te faltaba para llegar a la ilustración en color, ¿no? Obras de arte. Muy divertido. Verdad, realmente sí, muy notables. Sí. Oye, pues sí. qué interesante. Y la verdad es que a veces uno asocia la enfermedad a algo muy negativo, pero yo también coincido contigo que las enfermedades luego tienen esas partes muy positivas que nos reconcilian con la lectura. ¿Sabes que vamos a ir a una pequeña pausa para seguir platicando con el director del Fondo de Cultura Económica? Regresamos. Oye, tú estudiaste física, ¿verdad? Pues fíjate que sí. Ahí hay algo de afirmación personal, digamos, ¿no? Y hay también otro tema complicado, porque había un primo mío que trabajaba, el gran Bernardo Jiménez Los Ríos, y a mí me parecía que si yo me acercaba al tema editorial, pues iba a despertar ahí ciertos celos, cierta rivalidad, y además en la preparatoria, pues con mis amigos empezamos a platicar un poco de... Fíjate que leí un libro de Iván Asimov, El Universo, que era un poco una historia de la evolución estelar, magnífico, y eso me pensé yo que podía interesarme en la física, y yo no era malo para las matemáticas, tampoco era tan bueno, pero no era malo. Y me metí a física, pero la verdad es que me faltó constancia o cabeza y las oportunidades laborales, por supuesto, me fueron saliendo por el lado de la edición, porque mi papá, en lugar de darme un domingo, digamos, me daba alguna cosa, me daba cosas para leer, me daba dictámenes, alguna portada le hice alguna vez, porque tenía ciertas aficiones por la plástica. Entonces, mi primer trabajo fue en la Facultad de Ciencias, en las publicaciones del Departamento de Matemáticas, que hacían unas monografías y yo corregía pues tanto el estilo como la ortografía, como algunas traducciones que hacían, ¿no? Y de allí pues me fui metiendo a la cuestión editorial. Pues finalmente infancia es destino, ¿verdad? Pues sí. Y trabajaste con tu padre también, ¿verdad? Muy de cerca. Tuve ese privilegio. Este primo, justamente, que me había, digamos, me había yo reservado un poco el interés de acercarme a la editorial, él mismo pues decidió que quería hacer algunas otras cosas, y un año después me invitó el director de Planeta, que a la sazón era un hombre argentino, muy buena persona, Jorge Llaneto, un gran profesional del libro, a trabajar con mi papá. Y yo dije, pues, ¿por qué no? Y estuve ahí del 87, de enero del 87 a final de 93, o sea, 7 años completos, muy importantes. Y para seguirnos en esta línea, ¿por qué no nos hablas del Fondo de Cultura? ¿Qué planes tienes? ¿Cómo se encuentra? Bueno, el Fondo es una institución muy grande, muy importante, y que a lo largo de su historia ha, digamos, escogido para sí distintas vocaciones, ¿no? Ya habríamos al principio del tema de traducir el pensamiento universal para que se pueda leer en español. La verdad es que aunque uno hubiera pensado que ahorita todo el mundo habla otros idiomas, no es verdad, ni en nuestro país ni en muchos otros, ¿no? Entonces es importante seguir trayendo al español los libros importantes que se producen en otros idiomas, ¿no? Porque además enriquece nuestra propia lengua, ¿no? Claro. La traducción literaria es muy notable, ese fenómeno.
pero tiene otras vocaciones. Por ejemplo, ahora es muy importante el tema de las librerías. Mi antecesora Consuelo Sáizar vio muy claramente, ella decía, bueno, Daniel Cosío Villegas en su momento dijo ¿qué es necesario hacer para la cultura en México, en el terreno de los libros? Pues traducir libros al español. Dice, ¿qué pensaría ahora? Y dijo, bueno, el problema no es tanto publicar como vender y distribuir. Había sobre todo hace principios del 2000 una crisis de librerías. Entonces ella pensó que era importante que Fondo se expandiera en el terreno de las librerías y construyó abrimos varias, por ejemplo León, Querétaro, Morelia, la librería Elsa Cecilia Frost en Tlalpan y gran librería fantástica Rosario, que es la remodelación del Cine Lido, que se llama Rosario Castellanos. Es hermoso. Entonces el fondo ahora tiene una parte muy importante de esa operación, es la operación de librerías, donde no solo vendimos libros nuestros, sino libros de todo el mundo, porque la gente que entra en la librería lo que quiere es encontrar un libro que a él le interesa, no un libro del fondo. No venderíamos, ni siquiera del fondo venderíamos la mitad de los libros. Entonces es muy importante el tema de las librerías, por ejemplo, ahora en el fondo. Es muy importante el tema de la literatura mexicana. El fondo empezó un poco con Tezontle, que eran libros casi de autor, donde se publicó, por ejemplo, Libertad bajo palabra de Octavio Paz, o La rama viva de mi tío también, Francisco Giner, o Primavera en Eaton Hastings de Pedro Garfias. Empezó con letras mexicanas, ¿no? Donde se publicaron, por ejemplo, las obras de Rulfo, las obras de Carlos Fuentes, y ahora el fondo, la verdad es que agrupa en su colección de letras mexicanas un poco los escritores importantes de México, de los siglos XIX y XX, y es una cosa que tenemos que, aunque se ha dado a lo largo de la historia, ahora es una cosa que tenemos que asumir. Entonces el canon literario mexicano debe estar recogido en el fondo. Ahí salió, que hizo también Consuelo, la colección Esta Obra Reunida, donde están Pitol, García Ponce, Elena Poniatowska, Margot Glantz, Carlos Montemayor, y la idea es que el fondo asuma este papel de editor de los autores importantes mexicanos, que tienen que estar en ese catálogo. Y que lo han hecho maravillosamente bien y que ha sido una aportación muy importante. Vamos a ir a una pausa. ¿Cómo no, Marta? Joaquín, y regresamos con nuestra conversación. Pues regresamos a platicar con Joaquín, una persona de verdad, de gran valía y que ha sabido enfrentar los retos de la industria editorial y que pues no es cosa fácil. Cuéntame, ¿cuáles serían los caballitos de batalla del Fondo de Cultura? Pues mira, tenemos libros, el fondo es una editorial de fondo, es decir, claro, de libros, el 80% de nuestras ventas no son libros nuevos, sino son libros que tienen mucho tiempo en el catálogo, porque es el canon literario mexicano, porque son libros básicos para la bibliografía universitaria, porque nuestra colección de historia, colección de economía, la colección de filosofía. Porque siguen teniendo un gran vínculo con la UNAM, ¿no? Así es. Entonces, recientemente, es una gran coeditora nuestra, por ejemplo. Recientemente hemos fortalecido mucho nuestra colección de filosofía. Tenemos una serie de textos que dan un panorama de la filosofía del siglo XX. Entiendo que publican de todos los temas, exceptuando religión. Exceptuando religión, exceptuando, digamos, deporte, superación personal, cocina, desgraciadamente, Marta. Pero sí hay por ahí algunos libros, Cocinando Flores, por ahí he visto algunos. Y yo los tengo porque ya sabes que soy una apasionada de los libros y de la lectura, por supuesto, y de leerlos. Pero casi de todo lo demás lo publicamos, incluyendo Niños y Ciencia, por ejemplo. Un proyecto importante nuestro ahora es, estamos lanzando la 12ª edición del concurso de lectura de libros de divulgación científica. Ahí me sale otra vez lo científico. Esta es una colección que cumple 25 años este año del 2011. Hemos publicado más de 5 millones de libros de esa colección. ¿En qué número de libros editados van? Libros ejemplares sueltos debemos estar llegando a 120 millones, respondió el fondo. Imagínense. En títulos distintos debemos estar rozando los 9,000 títulos. No todos, desde luego, están vivos. Hablábamos del dólar plata. Claro. Pero lo de la ciencia es muy importante. Queremos invitar a los muchachos a que lean los libros de ciencia. Quisiéramos tener 100,000 lectores. Hemos tenido 80,000 en su mejor edición de este concurso. Ese es un proyecto importante que tenemos. Y luego estamos por lanzar una serie muy interesante de pequeños libros de sociología que se llama Umbrales. De nuevo, con esta idea de traer el pensamiento contemporáneo al español. Hay una serie de antropólogos, sociólogos, politólogos que se conocen muy poco porque han circulado en revistas especializadas. Y más que el gran texto para el curso que ya nos estila,
libros cortos, donde haya, digamos, las grandes ideas, las grandes aportaciones de escuelas o pensadores. Esa es una colección que está haciendo Fernando Escalante y Claudio Lomnitz, junto con Ricardo Nudelo, el gerente del fondo, y va a ser una gran aportación, creo yo, para traer la discusión en las ciencias sociales al día de hoy, digamos, ¿no? Y cuéntame, ¿se va a lanzar el fondo a fondo con el libro virtual? Yo creo que el fondo es el que más a fondo está en el libro virtual ahorita. Nosotros tenemos ahorita ya una librería de 155 libros electrónicos, vendemos un lector de libros electrónicos en México, y es decir, a mí me encantan, hablábamos de estos libros antiguos, con sus viñetas y sus papeles y todo, pero yo entiendo que ahorita la gente tiene acceso a la información y aún a la creación por la vía con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y el fondo también tiene que estar allí, tiene que saber y poder ofrecer pues toda su riqueza de catálogo a estos nuevos lectores por estos nuevos medios, ¿no? Entonces nosotros estamos ahí muy metidos. Qué bueno, oye, pues, ¿y le ves un futuro real? ¿Si sientes que...? En México está realmente empezando, ¿no? Pero digamos, somos distintos de otros países, pero somos finalmente una cultura global, una cultura moderna, y yo creo que pues sí, una que parte no importante va a estar ahí, va a tener lugar, de la lectura va a tener lugar en el ámbito virtual, y tenemos que estar allí. Claro, no se pueden sustraer. Oye, y bueno, yo quisiera pasar al tema de los sabores. Conozco y aprecio muchísimo a tu madre, una gran señora con un gran refinamiento, y le encanta la cocina. Cuéntame, tú me imagino que mezclas la cocina ibérica con la mexicana, o por dónde andas tus preferencias. Mi papá era una gente de poquísimos platillos. Comía muy poco, era muy poco afecto a experimentar, ni siquiera los platillos clásicos. Muy delicado, a lo mejor. Por ejemplo, el bacalao y la vizcaína no lo toleraba, no le gustaba el arroz. Entonces mi mamá, claro, que tenía gran afición por la cocina, pues tenía que cocinar lo que mi papá comía, ¿no? Pero yo tengo una suegra campechana, entonces tengo otra... que es una de las grandes cocinas. Importante de cocina de la península de Yucatán, ¿no? Entonces, en realidad en mi casa era cocina muy europea. Pocos platillos muy bien hechos, pero no muy originales, nada de fusión. Mi papá era más bien reacio a cualquier experimentación, como te decía. ¿Tu platillo favorito? Híjole, qué difícil. ¿Tu fruta favorita? A ver. Mi fruta favorita, pues me gustan mucho las frutas tropicales, fíjate. Por ejemplo, un mamey, que es rarísimo que haya un mamey en su punto. Cuando un mamey está en su punto es verdaderamente la gloria, ¿no? ¿Y el platillo? Ya vino a la mente. Me encanta el platillo, pues no sé, me encanta la cochinita pibil, el ay, con puerco, qué rico. Una buena fabada. Me gustan mucho las cosas caldosas, una buena bullabés, ese tipo de platillos que son una sopa con mole de olla. Me encantan esas con pozole. Eso es lo que más me gusta. Pues ha sido un gusto, de verdad, muy grande platicar contigo. Gracias por venir. El gusto es para mí, Marta, y por dejarnos exponer ante tu público pues las cosas que hace el fondo, sobre todo. Yo sé que es de mucho interés para nuestro auditorio. Gracias de nueva cuenta, felicidades por todo tu trabajo. Gracias a ti, Marta. Y ahora los invitamos a la colaboración de Alejandro Ortorica, que tiene realmente una participación muy interesante. Sigamos con esta deliciosa sobremesa, donde en principio, claro, queda en evidencia que nuestro distinguido invitado, nace entre libros y se debe a los libros. Pero así como le preguntamos de sus gustos gastronómicos, yo lo hice en términos de los literarios. Y hurgamos en esos 10 títulos que solemos decir o comentar cuando se nos pregunta, y desde luego su lista es enorme, pero hablemos de algunos de ellos, de estos 10 libros en principio, que la verdad conforman todo un menú de degustación de literatura, refinada y verdaderamente exquisita. Parte, es obvio, de esta línea de clásicos como pueden ser Las Mil y Una Noches o Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, y también algo que revela igual esa vocación coincidente entre las ciencias exactas y las ciencias sociales, por ejemplo, en El origen de las especies de Darwin. Pero recobra desde luego
los grandes aportes de nuestra literatura latinoamericana, y así menciona igualmente a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que no necesita mayor comentario, y Enrique Molina, escritor y pintor argentino, que escribe Una sombra en la que sueña Camila O'Gorman. Se trata, y lo digo muy brevemente, de la historia de un sacerdote católico que queda perdidamente enamorado de una mujer y desde luego tiene un final trágico. Y sigo con otros autores que él pues destaca, como puede ser André Malraux con La condición humana, o bien Sonámbulos, esa trilogía extraordinaria de Hermann Brock, que nos habla lo mismo en sus 3 libros de el romanticismo, la anarquía o el realismo, todo vinculado a la decadencia de Europa. ¿Y qué decir de André Malraux, que es una novela en sí, su vida, un hombre que se comprometió, y donde yo encuentro quizá también esta referencia del maestro Díez Canedo Flores, porque justo ahí también se da la capacidad de un relevante editor como lo fue, además de escritor, André Malraux. Y otros contemporáneos de la literatura europea, como podrían ser el propio William Faulkner, un escritor innovador en tiempos, y la simbología de los personajes y la manera de narrar. Al igual otros contemporáneos ilustres, como pueden ser el propio Ted Hughes, que además de ser un gran poeta, acompañó algunos años de su vida a Sylvia Plath, otra enorme de la poesía, que lamentablemente se suicidara. Un poema, el de Ted Hughes, que es Gaudet, es el libro del propio maestro Díez Canedo, que de veras es difícil de clasificar porque es una suma de géneros literarios. Y cierro con William Faulkner, con Ruido y Furia, esa novela, como otras, donde él nos muestra sus innovaciones literarias, los tiempos en que narra, la simbología de los personajes y otras destrezas más. Una biblioteca tan esencial que, como cuando suelen preguntarnos de quedarnos en una isla desierta, qué libros nos debieran acompañar. Y en ese sentido, digo yo, que con estos estaríamos para siempre y muy bien acompañados. Amigas, amigos, Joaquín Díez Canedo Flores nos ha subrayado que el Fondo de Cultura Económica tiene ideas muy concretas, logros muy importantes y proyectos en camino. Además, disfrutamos la participación siempre tan destacada de Alejandro Ordorica. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos. Aquí los esperamos la semana entrante con deliciosas sorpresas, y quiero despedir este programa con un pensamiento de Francis Bacon que dice así: muchos libros son probados, algunos devorados, y muy pocos son masticados y digeridos. Que la luz los acompañe.